Hola a todos, bienvenidos a la entrevista en el área de visualización. Hoy estoy súper emocionado de recibir a Xavi Galán, un gran amigo que será nuestro invitado y nos hablará un poco más de su perspectiva en esta área. Hola Xavi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Mario, encantado. ¿Qué tal estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, no quiero hacer una introducción sobre ti, así que te dejo a ti y te doy el paso. Cuéntame un poco más sobre quién eres, qué haces y tu experiencia en el área. Bueno, pues yo soy Xavi, soy español, vivo en San Francisco ahora mismo, llevo viviendo aquí un par de años. Trabajo para una empresa que se llama Stripe, que es de tecnología financiera. Y antes de trabajar en Stripe, estaba trabajando también en Facebook durante 4 años. Y antes de ello también estaba trabajando en otra empresa en la que también estaba haciendo trabajo analítico. Y lo que hago ahora mismo es básicamente soy un analista de datos Ujú. y me dedico a dar soporte al equipo de operaciones. Así que básicamente en el día a día trabajo creando análisis, identificando patrones, dando presentaciones y tratando de influenciar un poco la estrategia del equipo. Genial, genial. Y cuéntame un poco, además de ser analista de datos, ¿qué otros pasatiempos o aficiones tienes? O sea, me cuentas que vives en San Francisco, de hecho, saldrás mucho por ahí, la naturaleza, entre otras cosas. Sí, me gusta salir de hiking, ir un poco al monte, al bosque, pero también me gusta viajar, me gusta hacer deporte, me gusta andar en bicicleta y me gusta mucho ver películas. La verdad es que mi mayor pasatiempo es estar en Netflix y ir al cine. Claro, como muchos de nosotros, me imagino. Cuéntame, ya hablando mucho sobre el tema, uno de los casos que de alguna manera es controversial es el uso de pie charts. ¿Cuál es tu opinión sobre los círculos gráficos? ¿Los utilizas, sí o no? ¿Por qué? Bueno, no sé, me parece que los pie charts a veces tienen quizá demasiada mala reputación. Creo que puede haber un uso para los pie charts de vez en cuando. Creo que si estás tratando de quizá comparar solo dos grupos en particular pueda funcionar bien, Ujú. pero en general es cierto que la gente los usa demasiado y probablemente si lo estás usando no Vale. deberías usar. Bueno, no me contradigas mucho, yo que este curso no lo estoy vendiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno, como he dicho, yo no lo criminalizo, pero no lo recomiendo. Vale, vale. Vale, Genial. Y más hablando sobre visualización, ¿qué tipo de herramientas utilizas y en tu día a día y en el pasado has utilizado para comunicar data de manera efectiva? claro, sí. Bueno, en el día a día realmente lo que hago es uso algunas de las herramientas internas que tenemos en la compañía para extraer la información Ujú. mediante queries en SQL y demás, pero una vez extraigo esa información, muy a menudo trabajo usando Excel. De hecho, Microsoft Excel es probablemente la herramienta que más a menudo uso porque realmente es bastante versátil, te permite hacer gran parte de las visualizaciones que tienes Ujú. que hacer, gran parte del análisis y sobre todo también te permite quizá traer información de diferentes fuentes y Ujú. agregarla toda en el mismo sitio. Así que realmente es una de las que uso más a menudo, sobre todo cuando estoy haciendo quizá análisis para mí mismo, estoy tratando de Claro. indagar un poco en la información, en la data. Cuando estoy tratando de quizá hacer algo que sea más visualmente impresionante, quizá para una presentación o demás, Sí. es posible que use Tableau, que Dale. también es herramienta, sí, Tableau es una herramienta que me parece que es muy fuerte, es muy potente y te permite realmente hacer visualizaciones que puedan ser un poco más bonitas, que llaman más un poco la atención. Dale. Pero bueno, la realidad es que en el día a día, para la mayoría de las pequeñas y medianas tareas, suele ser Excel y algunas de las herramientas internas de la compañía. Genial. Bueno, te cuento que estamos aprendiendo mucho de Excel y Tableau en este curso, así que es de gran apoyo saber que son las que utilizas de manera diaria y de manera más impactante cuando quieres comunicar algo con mayor efecto visual. Una de las cosas importantes y cosas que he mencionado anteriormente es aprender un poco de analítica es limitado, yo creo, en el idioma español. ¿Has tenido alguna, digamos, experiencia en la cual has tratado de buscar algún contenido en español, pero has terminado yendo al inglés porque no había contenido? Es cierto que en general creo que por el hecho un poco de que quizá es
digamos, una tecnología, una ciencia un poco nueva, Ujú. que ha sido quizá desarrollada mucho en América, en las universidades americanas y demás. Desde el punto de vista de contenidos, sobre todo si estás siguiendo un poco los contenidos físicos como libros y demás, creo que no he encontrado mucho material en español y he tenido que usar mi conocimiento de inglés. Además, también creo que es bastante común en el tipo de empresas en las que hemos trabajado en Facebook, en Stripe, en empresas tecnológicas. El idioma que se usa más a menudo es el inglés y como estas empresas también son las que están realmente impulsando esta tecnología y avanzándola, creo que muchos de los términos que se usan y mucha de la información en general solo existe en inglés. Pero bueno, quizá un poco con el poder democratizante de Internet y con cursos como el tuyo podamos llegar a ese punto, ¿no? Genial. No, y esa es la idea, ¿no? Pasar esos conocimientos a, digamos, un público que no tiene acceso al idioma inglés o que no lo tiene de gran dominio. Así que esperemos que este mensaje llegue y que más personas, crezca el interés en más personas en la analítica y en la visualización. Una pregunta un poco más curiosa. Si tuvieras la posibilidad de acceder a una data a la cual no tienes acceso, ¿no? En mi caso yo siempre hablo del caso de Spotify, que sería interesante analizar patrones de comportamiento en la música. ¿Cuál sería esta base de datos y qué harías con ella? Ya. Creo que una cosa que podría ser interesante, y a pesar de que realmente creo que no existe una base de datos para nada como la que voy a describir, pero creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos ahora mismo es el cambio climático Ujú. y creo que realmente hay mucho trabajo que se podría hacer desde el punto de vista de visualización y analítica Ujú. para quizá enseñar realmente lo que está ocurriendo ahora mismo y los efectos que el cambio climático está teniendo y para realmente explicárselo a mucha gente que quizá no se lo acaba de creer o no lo acaba de entender. Así que creo que desde ese punto de vista habría un trabajo de visualización muy interesante, pero a la vez creo que podría ser muy interesante hacer un análisis en quizá las pequeñas acciones y pequeñas cosas que hacemos en el día a día que realmente están contribuyendo al problema y que quizá podríamos dejar de hacer fácilmente sin demasiado esfuerzo y que podrían tener un impacto bastante grande en el mundo y en la sociedad. Genial. Imagínate que tienes acceso a esa data. Ajá. ¿Qué tipo de visualizaciones crees que podrían ser impactantes? O sea, entre las que más utilizas. Ya, creo que habría que ver, habría que ver. En general, realmente creo que cuando estás tratando de coger algo que es tan complejo, Ujú. lo mejor que puedes hacer es usar visualizaciones sencillas, de forma que todo el mundo lo pueda entender. Así que Exacto. probablemente no trataría de hacer ninguna visualización demasiado complicada y me limitaría a bar charts, a líneas de tiempo quizá, para describir el cambio en temperatura global, para definir los diferentes cambios que están ocurriendo tanto en lluvias y sequías y demás. Creo que si lo comparamos, creo que si lo basáramos en la evolución durante los últimos años, ahí se vería muy claramente que lo que está ocurriendo ahora mismo no es algo común. Genial, genial. Y hablando de cosas que tú evitarías en evolución, perdón, en visualizaciones, estás hablando de complejidad, que es algo que he mencionado bastante. Una de las cosas más importantes es comunicar el mensaje de una manera simple y visual, pero que guarde siempre ese elemento de simpleza, como mencioné anteriormente. Y hablando de lo contrario, ¿qué elementos o qué cosas usualmente tú tratas de evitar para generar esta complejidad innecesaria? Exacto, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que en general tienes que tratar de mantener la sencillez para que todo el mundo pueda entender lo que estás tratando de comunicar. Y hay veces que nos gusta quizá usar visualizaciones que puedan ser muy impresionantes y puedan realmente llamar mucho la atención, pero que luego en realidad no son capaces de realmente transmitir la información que queremos transmitir. Así que, sin duda, ese tipo de visualizaciones súper complejas es algo que trato de evitar. Y aparte de eso, creo que siempre es importante asegurarte de que la data que estás demostrando haya sido limpiada, hasta cierto punto haya sido normalizada, de forma que no ocurra que quizá tengas ciertos valores extremos, outliers, que estén influenciando Claro. realmente el análisis que estás haciendo y quizá estén mostrando información que realmente no es cierta. Genial. Pues Xavi, un gusto hablar contigo y para terminar,
Quisiera saber si nos podrías dar unos consejos para aquellas personas que estén viendo este curso y que estén considerando una carrera en analítica. Claro, sí. Creo que en verdad la analítica es una rama, una línea de carrera muy interesante. Creo que está creciendo mucho. Creo que muchas empresas se están dando cuenta del poder que existe realmente en la analítica y es algo que yo mismo vi cuando empecé a trabajar realmente. Una vez tienes estas habilidades y realmente no necesitas ser un experto, creo que con un conocimiento relativamente básico ya tienes un poder que te diferencia mucho del resto de las personas que están trabajando y eso realmente te abre muchísimas puertas y te permite trabajar en las cosas que van a tener más impacto. Así que realmente creo que es un buen sitio en el que trabajar y yo diría que, quizá como consejo, diría que es importante centrarse tanto en las habilidades técnicas en cuanto a extracción de datos y visualización y demás, pero también es muy importante mantener, ser una persona en la que realmente tengas capacidades de comunicación, de trabajar en equipo, de convencer a los demás, de presentar tus hallazgos y demás. Es una carrera en la que realmente tienes una parte técnica, pero también tienes una parte personal que es muy fuerte y creo que hay que impulsar ambas cuando estás en esta carrera porque eso realmente te abre todas las puertas que vas a necesitar en tu carrera. Genial, Xavi. O sea, yo creo que son muy importantes consejos y nada, he disfrutado esta entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado y bueno, ya lo haremos pronto. Ahora pasaremos a la computadora para seguir hablando de visualizaciones. Muchas gracias.